Ahí va. Hola a todos, bienvenidos a esta clase de Biblia impartida por la profesora Arcedalia Amaya y participando con un grupo de amigos laicos de diferentes partes de la ciudad y bueno, seguida por las diferentes redes sociales, pues llegando a otras personas de la comunidad y de otras comunidades. Hoy vamos a meditar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23 y 24, y pues nos ponemos en la presencia del Señor, que nos va a dirigir la oración ahorita uno de nuestros miembros del equipo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San Lucas, tú que inspirado por el Espíritu Santo, escribiste el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos comunicaste el nacimiento de la Iglesia en el libro Hechos de los Apóstoles. Intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor, para que seamos dignos de predicar con valentía la palabra de Dios, invocando en voz alta al Espíritu Santo, que cada uno imitemos a María para alcanzar y alegrarnos en el Señor, nuestro Dios y Salvador, y aprender también de ella a ser comunidad que ora con un solo corazón y una sola alma, como los primeros cristianos de la mano de San Pedro y San Pablo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adelante, profesora Arcedalia. No, es Óscar. Empezamos con la lectura. A la lectura, sí. Óscar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Pablo miró fijamente el Sanedrín y dijo: hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia ante Dios hasta este día. Pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que le asistían, que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Tú te sientas para juzgarme conforme a la ley y mandas, violando la ley, que me golpeen. Pero los que estaban a su lado dijeron: ¿insultas al sumo sacerdote de Dios? Pablo contestó: no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito: no injuriarás al jefe de tu pueblo. Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Al decir esto se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso. Se levantó pues un gran griterío, se pusieron en pie escribas del partido de los fariseos y se oponían diciendo: nosotros no hallamos nada malo en este hombre, y si acaso le habló algún espíritu o un ángel. Como el altercado iba creciendo, temió el tribuno de Pablo fuese despedazado por ellos. Mandó a las tropas que bajase, que le arrancase de entre ellos y lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ánimo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes de darlo también en Roma. Conjuración de los judíos contra Pablo. Al amanecer, los judíos se confabularon y se comprometieron bajo anatema a no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. Eran más de 40 los comprometidos en esta conjuración. Los tales, pues, se presentaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nos hemos comprometido bajo anatema a no probar bocado hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Vosotros, de acuerdo con el Sanedrín, indicad al tribuno que os lo baje a vosotros, como si quisieras examinar más a fondo su caso. Nosotros estamos dispuestos a matarlo antes de que llegue. El hijo de la hermana de Pablo,
se enteró de la emboscada, se presentó en el cuartel, entró y se lo contó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo, lleva a este joven donde el tribuno, pues tiene algo que contarle. El centurión se lo presentó al tribuno diciéndole, Pablo, el preso, me llamó y me rogó que te traje a este joven que tiene algo que decirte. El tribuno le tomó de la mano, lo llevó aparte y le preguntó, ¿qué tienes que contarme? Los judíos, contestó, se han concertado para pedirte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero tú no le hagas caso, pues le prepararon una emboscada más de 40 hombres de entre ellos que se han comprometido bajo anatema a no comer ni beber hasta haberle dado muerte. Ahora están preparados, esperando tu asentimiento. El tribuno despidió al muchacho dándole esta recomendación. No digas a nadie que me lo has contado todo. Después llamó a 2 oficiales y les dijo, tengan listos 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea después de las 9 de la noche. Preparen también un caballo para Pablo y llévenlo sano y salvo al gobernador Félix. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, al extremísimo gobernador Félix, salud. Este hombre estaba acorralado por los judíos y a punto de ser linchado por ellos. Yo, al saber que era romano, acudí con la tropa y lo libré. Con ánimo de conocer el motivo por el que lo acusaban, lo conduje ante su consejo de ancianos y vi que lo acusaban de cuestiones de su ley y que no había cometido ningún delito que meritara muerte o prisión. Después me enteré de que se habían puesto de acuerdo para matarlo, por lo cual he decidido enviártelo inmediatamente, informando al mismo tiempo a los acusadores que deben formular ante ti las acusaciones que tengan contra él. Los soldados, cumpliendo las órdenes recibidas, tomaron a Pablo y lo llevaron por la noche a Antípatris. Al día siguiente regresaron al cuartel. Dejaron a los que iban a caballo para que lo acompañaran. Estos, al llegar a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. Félix leyó la carta y preguntó de qué provincia era. Al saber que era de Cilicia, dijo, te oiré cuando se presenten tus acusadores, y mandó que lo custodiaran en el palacio de Herodes. 5 días después, el sumo sacerdote, Ananías, bajó con algunos ancianos y un abogado, un tal Tértulo, y presentaron ante el gobernador su acusación contra Pablo. Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo comenzó su acusación diciendo, la gran paz de que disfrutábamos gracias a ti y los beneficios de tu acertada administración en favor de este pueblo, en todo tiempo y lugar lo recibimos, excelentísimo Félix, con suma gratitud. Pero para no cansarte demasiado, te ruego que nos escuches por un momento con la benevolencia que te caracteriza. Hemos comprobado que este hombre es una plaga. Anda promoviendo motines entre los judíos de todo el mundo y es un jefe de la secta de los nazarenos. Hasta ha intentado profanar el templo y por eso lo hemos apresado. Tú mismo puedes interrogarlo y comprobar todas nuestras acusaciones. Los judíos asintieron diciendo que en efecto era así. El gobernador hizo un gesto a Pablo y éste tomó la palabra. Como sé que desde hace años administras justicia a esta nación, pronuncio confiado mi defensa. Tú mismo puedes comprobar que no han pasado más de 12 días desde que subí en peregrinación a Jerusalén. Ni el templo, ni las sinagogas, ni por la ciudad me han encontrado discutiendo con nadie ni amotinando a la gente. No pueden probar ninguno de esos cargos contra mí. Eso sí, confieso
que venero a Dios siguiendo este camino que ellos llaman secta. Creo todo lo escrito en la ley y los profetas, y he confiado en Dios. Espero como ellos que habrá resurrección de los justos e injustos. Y así también yo procuro mantener en todo una conciencia irreprochable ante Dios y ante los hombres. Tras una ausencia de 2 años, fui en peregrinación al templo llevando limonas para mis compatriotas y a presentar ofrendas. Allí me encontraron en un rito de purificación, no con una multitud ni en un tumulto, pero algunos judíos de Asia estaban allí y ellos sí tendrán que comparecer y acusarme de lo que tengan contra mí. O si no, que los que aquí presenten digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el consejo. Si no es el saber declarado en voz alta ante ellos, si hoy me juzgan ante ustedes, es por la resurrección de los muertos. Félix, que estaba bien informado sobre el camino, postergó la causa diciéndoles: cuando venga el comandante Lisías, resolveré el pleito. Después dio orden al centurión de tener a Pablo detenido con cierta libertad y de no impedir a los suyos que lo atendieran. Pasados unos días, Félix mandó llamar a Pablo con su mujer Drusila, que era judía. Lo oyó disertar sobre la fe en Jesús el Mesías. Pero cuando Pablo empezó a hablar de honradez, de la castidad y del juicio venidero, Félix se asustó y dijo: de momento puedes retirarte, te llamaré en otra ocasión. Félix estaba al mismo tiempo recibir dinero de Pablo, esperaba recibir al mismo tiempo dinero de Pablo y por eso lo llamaba con frecuencia para conversar con él. Pasados 2 años, Porcio Festo sucedió a Félix, y como Félix quería congraciarse con los judíos, retuvo a Pablo preso. Palabra de Dios. Muchas gracias. Arce. Bueno, pues resumiendo lo que vimos en el capítulo anterior, vamos a recordar que Pablo se encontraba de nuevo narrando el momento de su encuentro con Cristo durante el camino a Damasco. Así es que cuando él pidió hablar con toda esa gente que lo estaba buscando para golpearlo, de todas maneras no fue escuchado y el comandante lo toma para poder rescatarlo y lo guarda en una prisión mientras que tendrá que buscar el momento de presentarlo ante el Sanedrín para poder saber cuál era la causa por la que lo estaban persiguiendo. Dice, Pablo no baja y no inclina la cabeza, no tiene nada de qué avergonzarse. Los mira a los ojos y declara que ha actuado conforme a la voluntad de Dios. Esta declaración debe haberlo sorprendido. Ananías fue sumo sacerdote hacia el año 47, en el 51 o 52 fue detenido, enviado a Roma y probablemente destituido. Murió asesinado en el 66. De Ananías se sabe que era un líder producto religioso, corrupto, ¿verdad? Entonces, dice, Ananías le pide a alguien de los que está ahí que lo golpeen en la boca, a Pablo, y dice, golpear en la boca era un modo judicial y simbólico para silenciar al testigo que hablara falsedades. Pensaban que Pablo era un apóstata y traidor, y que por eso debería estar temblando en la presencia del concilio. Lucas nos muestra una similitud entre la pasión de Jesús y lo que llama la pasión de Pablo. Dios te va a golpear a ti. En el antiguo derecho judío se lee esta frase: si alguno dice Dios te hiera, pronuncia la maldición que está escrita en la ley. Y esto viene en el libro del Deuteronomio. Pablo lo llama pared blanqueada. Pablo emplea una imagen semejante a la que alguna vez usó Jesús
para describir a los escribas y fariseos hipócritas. Jesús los llamó sepulcros blanqueados. El sentido es el mismo: un exterior impecable que esconde un interior lleno de podredumbre. Según la ley, estaba prohibido insultar al sumo sacerdote. Le hacen ver a Pablo que él, que se dice cumplidor de la ley, está faltando a la ley. Una vez más, se hace presente la similitud entre el proceso que sufrió Jesús y el de Pablo. También a Jesús se le cuestionó por su respuesta al sumo sacerdote. Pablo tiene un arrebato de ira ante la injusticia que se comete contra él, y sin querer comete él una falta. Pablo les hace ver que obró así por ignorancia y cita el texto del libro del Éxodo para mostrar que conoce la ley y que no haría nada para transgredirla voluntariamente. El Espíritu Santo inspira a Pablo una estrategia genial: sembrar división entre sus enemigos y hacer que se peleen entre ellos. Bueno, pues aquí nos damos cuenta que estaba reunido el Sanedrín. Obviamente se encontraban los fariseos y los saduceos, los cuales había un punto en el que no estaban de acuerdo, y la única manera en la que se le ocurrió a Pablo poder hacer que desviaran su atención en lo que querían hacerlo sentir culpable fue hablando precisamente de sus orígenes. Dice, en el versículo 6 nos habla, dice, saca a relucir una vieja controversia que era punto de discusión y de enojo entre los miembros del Sanedrín: la creencia en la resurrección de los muertos. Al declarar Pablo que está siendo juzgado por creer en la resurrección, de inmediato gana la simpatía y el apoyo de cuantos comparten con él esa creencia. Estamos hablando de los fariseos. Pero al mismo tiempo también despierta el enojo de quienes no creen que los muertos resucitan. Los saduceos no creían ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en el espíritu. Dice, se arma un alboroto tremendo. Y en un instante cambian las cosas. Ya no está Pablo solo contra todo el Sanedrín. Ahora hay muchos miembros del Sanedrín que se ponen de su lado y lo defienden. Los gritos suben de intensidad, el enojo de los que discuten también. Sorprendentemente, los que hace un momento lo atacaban, ahora lo declaran inocente y deciden no solo hacer público su apoyo, sino aprovechar para hacer una declaración que despierta todavía más ira entre los saduceos, pues ellos tampoco creían en la existencia de espíritus o de ángeles. No por compasión, sino para evitar ser castigado, se permite que un ciudadano romano sea vejado de esa forma. El tribuno rescata a Pablo y lo pone a salvo en el cuartel. En esta ocasión, era aún más urgente que el tribuno rescatara a Pablo, porque esta vez él sabía que Pablo era ciudadano romano. El tribuno quería saber de qué acusaban a Pablo los judíos, pero otra vez tuvo que rescatarlo sin darse cuenta de la causa. Bueno, pues le tocó estar defendiendo. Bueno, el Espíritu Santo se encargó, ¿verdad?, de que un comandante tuviera que rescatarlo de nuevo de la situación a la que se estaba enfrentando Pablo. Y dice, como en otra ocasión, nos pasamos al versículo número 11, el Señor se le aparece a Pablo para darle ánimo, para hacerle sentir su amor por él y animarlo a continuar la difícil situación que le espera más adelante. Y si hacemos un poquito de memoria, vamos a recordar que en este libro de los Hechos, ya en otras ocasiones nos hemos dado cuenta de que se le presenta el Señor en los momentos en los que Pablo se siente más, dijéramos, desconsolado, y entonces Pablo reacciona de una manera especial cuando recibe el ánimo y se da cuenta que el Señor siempre lo está protegiendo y que no lo ha abandonado tal como le prometió desde que le encomendó esa misión, ¿verdad?
Bueno, en más o menos son 4 ocasiones en las que se le manifiesta el Señor, y dice en Hechos 18, en versículo 9 y 10, Hechos 22, 17 al 21, Hechos 23, el 11, que es el que estamos viendo, y lo vamos a ver en Hechos 27, versículo 24. Estas son las ocasiones en las que se le presenta Jesús a Pablo, y es precisamente en los momentos de más crisis para que él no pierda la fe. Dice, así, este es algo para que nosotros reflexionemos. Dice, así como es el Señor con Pablo, así es con nosotros. Quizá no se nos aparece como a Pablo, pero busca otras maneras de hacernos sentir su infinita ternura con toda delicadeza. El grupo de judaizantes, que eran más o menos 40, se ponen de acuerdo para hacer una especie de lo que llamamos ahora nosotros huelga de hambre, y entonces de esa manera estar todos de acuerdo para que efectivamente Pablo sea asesinado. Dice, esto, no comer ni beber, dice, esto muestra la urgencia con la que desean matarlo. Es de suponer que no piensan esperar mucho tiempo para matarlo, pues ello implica que no podrán comer ni un bocado ni tomar un sorbo de agua. Y no cabía hacer trampa, porque el anatema comprometía a la persona no solo ante el pueblo, sino ante Dios. ¿Qué es anatema? Lo vimos desde el Antiguo Testamento. Dice, votos de este género no eran raros entre los judíos. Con ello se quería manifestar la irrevocabilidad de la decisión tomada e implorar la asistencia de Dios. Implicaba una maldición de Dios y la exclusión de la comunidad. Era el peor castigo que alguien podía recibir. Por lo tanto, jurar que se haría algo bajo anatema implicaba una firme voluntad de cumplir aquello a lo que la persona se había comprometido, o si no, afrontar las terribles consecuencias. Se nos muestra el odio que le tenían los judíos a Pablo. Estamos hablando de los judaizantes, porque ya sabemos que había otros judíos que sí efectivamente se habían convertido. La situación de este es verdaderamente peligrosa. Era un número relativamente grande el de los enemigos de Pablo, lo suficiente como para que los sumos sacerdotes y ancianos les pongan atención y se presten a la maniobra sucia que les proponen. Es un plan de lo más ruin. Convocar al acusado a un supuesto nuevo interrogatorio para hacer que salga, y una vez afuera, sin que haya juicio justo, asesinarlo en el camino. En el versículo 16 se habla sobre una extraordinaria diosidencia. El Señor permite que las cosas se den de tal manera que llega a oídos del sobrino de Pablo lo que piensan hacerle, y este no pierde tiempo en ir a contárselo. Primera y única noticia que nos da Lucas acerca de que Pablo tenía una hermana y un sobrino. Probablemente pudiera haber sido desde el momento en el que Pablo se convirtió, que haya perdido la relación con sus familiares, pero en este momento el Espíritu Santo se encarga de que haga su aparición este familiar para poder de nuevo rescatarlo de lo que estaban planeando los que lo querían asesinar. Dice, los oficiales lo trataban con humanidad. Como en esa ocasión su pariente tenía acceso a él para avisarle del complot. Así también en Cesarea y en Roma podía recibir visitantes. Es algo como lo que nosotros llamamos un arraigo, ¿verdad? Que tenía cierta libertad porque era como que un preso con ciertos privilegios. Dice, los enemigos de Pablo son 40, número que en la Biblia implica totalidad, plenitud, pero no pueden nada ante Dios. Lo dirá Pablo más adelante en una de sus cartas en Romanos 8:31. Si Dios está
nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando las circunstancias de la vida parecen totalmente contrarias, nunca hay que olvidar que de nuestro lado está aquel que lo puede todo, cuya providencia es infinitamente superior a todo lo que pudiéramos siquiera imaginar. Como Pablo era ciudadano romano, no es de extrañar que le permitan recibir visitas. Quizá quienes lo custodian quieren congraciarse con él para que no los vaya a denunciar. Con este ejército de 470 soldados, pudieran haber salido de una vez, pero era mejor esperar y salir de noche para evitar otro alboroto entre el pueblo. Esa es la cantidad de soldados que solicitó Lisias cuando se enteró de lo que planeaban hacer. Imagínense toda la cantidad de ejército que estaba siendo convocado para proteger a un solo preso. Claro que Pablo era sumamente especial. Dice, después de la conversión de Pablo, los judíos querían darle muerte, pero ha sido protegido en varias ocasiones por los romanos, por Claudio Lisias, que es del que estamos hablando en estos momentos, en estos capítulos 21 y 23, por Galión en el capítulo 18 y por Julio. Eso lo veremos más adelante en los últimos capítulos del libro de Hechos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Escribe una carta, Lisias. Es una especie de informe. Dice, este informe escrito se llama elogium, palabra que no tenía el significado que hoy le atribuimos de alabanza, sino simplemente de informe para el proceso. Era obligatorio en estos casos, aunque no era decisivo para el gobernador, que tenía que comprobar los hechos y juzgarlos por sí mismo. La ley romana demandaba que un oficial subordinado, como Lisias, debía enviar, al remitir un caso a su superior, una declaración de la causa por escrito. Este documento bien ilustra cómo los hombres, aún los más eminentes, tuercen la verdad. ¿Cuántos hechos históricos han sido pintados para favorecer a ciertas personas? No fue exactamente así como Claudio Lisias escribió. Es cierto que lo libró de los judíos, pero no por saber que era ciudadano romano. No le informó a Félix que él mismo le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y que creía que era aquel egipcio que levantó una sedición y después mandó que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. No le convenía decir todo lo que había hecho con un ciudadano romano al gobernador romano. Los soldados que van con Pablo cumplen a la letra las órdenes recibidas. Presentan a Pablo ante el procurador y le entregan la carta escrita por Claudio Lisias. El pretorio de Herodes era el palacio que Herodes se había mandado construir para su residencia, pero que se llamaba pretorio porque ahí residía de hecho el procurador romano. La nueva ciudad se llamaba Cesarea en honor de su protector César Augusto. Este palacio formaba parte de las construcciones monumentales con las que Herodes el Grande enriqueció la nueva ciudad, construida en el mismo lugar de la antigua torre de Estratón o Estratos. Ahí vemos la versión antigua y luego la moderna. Dice, el comandante queda muy bien con sus superiores y al mismo tiempo se libera del asunto. Pablo tendrá la ocasión de seguir dando testimonio de Jesús, cada vez más arriba en la jerarquía del imperio. Esta es la verdadera intención de Lucas al describirnos el relato.
Pasamos al siguiente capítulo. Dice, la estratagema del tribuno logra salvar la vida de Pablo, pero no logra salvarlo de las acusaciones de sus enemigos, que sin perder tiempo se presentan ante el procurador para tratar de obtener la condena de Pablo. Ahora se presentan con un abogado, seguramente conocedor del derecho romano y de las formas que ha de emplear para lograr su objetivo. Hicieron un viaje tan largo desde Jerusalén a Cesarea para continuar su ataque contra Pablo. Bueno, qué barbaridad. Buscaron a un orador muy elocuente. Debió de haberles costado una buena cantidad de dinero porque les interesaba mucho que él se encargara de hablar mal de Pablo y que convenciera al gobernador. Dice Tértulo, el nombrecito de este abogado, usaba palabras que dice, sabía las palabras claves y dinámicas. Era un hombre con mucho talento y muy elocuente para impresionar al juez. Hablaba sobre paz, sobre providencia, sobre gratitud. Y dice, es cierto que Félix había ayudado a suprimir el crimen, mayormente el crimen contra los viajeros, y había suprimido una revuelta. Pero Tácito dice que Félix alentaba en secreto a los bandidos y compartía la rapiña con ellos. Ya desde entonces se usaba esto. Por lo que finalmente los judíos presentaron una queja contra Félix ante Nerón, que lo depuso. Entonces, nosotros nos estamos dando cuenta que la manera de trabajar de Tértulo o su metodología era empezar a elogiar a Félix y diciéndole que todo lo bueno que había hecho y la manera, porque él, es más, hasta le dice como que no le va a quitar mucho tiempo porque se le figura a Tértulo que va a terminar pronto con la encomienda que él tenía, ¿verdad? Dice, el abogado Tértulo acusa a Pablo de 3 cosas. Pablo perturba el orden, o sea, por eso dice que es una plaga, ¿verdad? Dice, provoca altercados entre los judíos de toda la tierra. Pablo es jefe principal de la secta de los nazarenos y además que intentó profanar el templo. Pablo niega la primera y la tercera acusación, pero asume la segunda, identificándose plenamente con la comunidad judeocristiana de Jerusalén. Pablo alega que la comunidad no es una secta, sino un camino, y que según este camino da culto al Dios de sus padres y cree en todo lo que se encuentra en la ley y los profetas. Pablo se presenta así no solo como un judío perfecto, sino como un fariseo consecuente que se esfuerza por tener una conciencia limpia ante Dios y el pueblo. Lo que ellos querían es que Pablo fuera condenado y ejecutado. Dice, para los judíos el evangelio era una enfermedad, una infección, como un cáncer en el cuerpo del judaísmo, y estaban resueltos a extirparlos. Muchos romanos compartían este concepto. En una carta oficial escrita en el año 41 después de Jesucristo a los judíos y paganos de Alejandría, el emperador Claudio mencionó a ciertos picapleitos de Siria que habían ido a Egipto. Los clasificó como promotores de una plaga general que estaba infectando al mundo entero. Es muy posible que él se refiriera a los cristianos judíos de la ciudad de Antioquía de Siria. Para ellos, el cristianismo es una secta. Y como los cristianos siguen a Jesús de Nazaret, esto viene en Mateo 2:23. Por eso los llaman nazarenos. Es la primera vez que este nombre se daba a los seguidores de Jesús. Tértulo hablaba de la iglesia del Señor como otra secta de los judíos.
como las sectas de los fariseos, saduceos y herodianos. Pero una secta es una parte de algo y la iglesia no es una secta, sino el mismo cuerpo o reino de Cristo. Pero Pablo no interrumpió el discurso de Tértulo, aunque estaba lleno de mentiras. Jesús había dicho: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Pablo le habla con respeto, pero no usa palabras lisonjeras. No se dirigía a Tértulo, sino que hablaba el plural para contestar a Ananías y los ancianos, sus verdaderos oponentes. La ley de Moisés que ellos profesaban seguir requería que hubiera 2 o 3 testigos para establecer la culpa del acusado. Eso está establecido en el libro del Deuteronomio. ¿Dónde estaban sus testigos? Había suposiciones en lugar de hechos. Nosotros sabemos que Pablo se estaba defendiendo solo. El Espíritu Santo era quien le estaba defendiendo en esos momentos y se enfrentó de esa manera con la sabiduría que el Señor le había permitido tener para poder seguir refutando todas las acusaciones de las que estaba siendo objeto. Dice, el acusado comienza su defensa expresando su confianza en el procurador Félix, que fue procurador del año 52 al 60. De hecho, en los muchos años que llevaba de juez, es decir, de titular de la suprema instancia administrativa y judicial, había podido adquirir gran experiencia y conocimiento de las condiciones en Judea. Es esta una contraprueba sorprendente. Se tacha a Pablo de traidor a la religión de los padres. Y él protesta que aún en su calidad de cristiano, sirvo al Dios de mis padres. Félix está convencido de que Pablo comparece ante él como víctima del fanatismo judío. En realidad, estaba muy enterado de las cosas relativas al camino. Si tenía tantos años de estar ejerciendo, ¿verdad? Dice, así sirvo al Dios de mis padres. La ley romana permitía el culto al Dios ancestral. Por eso la religión de Pablo era legal, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. No creía solamente alguna parte de la ley y los profetas, sino en todas las cosas. Seguimos en este momento con que Lisias sigue sin saber por qué lo están acusando. Dice, el verdadero propósito de subir a Jerusalén no era para ser agitador sedicioso, sino más bien para traer la colecta de muchas iglesias para los cristianos pobres de su propia nación. Recordemos que Pablo siempre regresaba a la iglesia madre de Jerusalén llevando justamente las ofrendas, o en algunas Biblias dice las limosnas, que se recababan para poder dar a los cristianos pobres de la nación, de los judíos. Dice, al llegar a Jerusalén, aceptó la sugerencia de los hermanos de que pagara los gastos de 4 hombres que tenían un voto y que se purificara con ellos. Eso fue lo que vimos la semana pasada en el capítulo anterior. Dice, ¿esto es ser plaga? Hace cuando menos 8 o 9 años de su primera visita a Jerusalén y unos 4 años de la última. Aquí está el punto clave. Su verdadero crimen era su predicación de la resurrección de los muertos, una doctrina creída por la mayoría de los judíos. Desde luego, la diferencia entre la creencia de muchos judíos y la de Pablo era que él predicaba la resurrección
por medio de Jesús de Nazaret. Si lo recordamos en el libro de Daniel, ya se habló precisamente también de la resurrección. Así es que él se lo estaba atribuyendo ya al Mesías. Dice, Félix seguramente, como muchos de sus contemporáneos, se resiste a actuar en contra de alguien que pertenece al camino, del que sabe lo suficiente como para resistirse a condenar a uno de los siervos de ese poderoso Señor, de quien ha oído hablar, que murió y resucitó. Los enemigos de Pablo se ven obligados a esperar y esperar y esperar. Tértulo no hablaba a un funcionario ignorante del camino de Cristo, ni de la turbulencia de los judíos. Fácilmente Félix podía ver que el prisionero no era un sedicioso. Drusila, su mujer, esa ya era la tercera mujer de él, era judía. Dice, había sido dado en matrimonio muy joven a Cis, rey de Mesa, pero habiéndola visto Félix y enamorándose de su belleza, mediante las intrigas de un hechicero llamado Simón, la indujo a que abandonara a su esposo y se viniera con él, por lo que ahora estaba viviendo en adulterio flagrante con Félix. En el Nuevo Testamento, la justicia de Dios quiere decir el plan de Dios para justificar al pecador y la relación propia y correcta entre los hombres. La relación correcta con Dios promueve la relación correcta con los hombres, mayormente con hermanos en Cristo. Del dominio propio, dice, quiere decir controlar o dominar todos los apetitos, deseos y pasiones. Los que practican el dominio propio dejan de hacer las obras de la carne y llevan el fruto del Espíritu. Habló también del juicio venidero. Dice, el juicio final que espera a todos. Félix se espantó. Ya nos estamos dando cuenta por qué se espantó, ¿verdad? Parece que su conciencia no estaba limpia, pero solamente se espantó, no preguntó, como el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué pena que su terror ante el juicio final no lo mueve a preguntar a Pablo cómo puede hacer para cambiar de vida, sino que lo impulsa a terminar la charla, a no querer oír más, a no dejarse tocar el corazón. Félix era el gobernador romano que tenía la vida de Pablo en sus manos, pero en este caso no tembló el prisionero, sino el juez. Pues el asunto aquí es que, como ya habíamos dicho, que era algo corrupto y se enteró que Pablo era el que llevaba las ofrendas, como que él quería negociar a ver si acaso podía recibir algo de dinero por parte de Pablo. Dice, en Hechos 24, terminó con la transición de gobierno de Claudio Félix a Porcio Festo. Eso es lo que estamos viendo en los últimos versículos. Dice, Félix indudablemente era un hombre malo, pero la historia nos cuenta que Festo era básicamente un hombre bueno. Él gobernó bien a pesar de los problemas que le dejó Félix. Porque Félix, ¿qué fue lo que hizo? Perdón, para congraciarse con los judaizantes, a pesar de que Pablo tenía ciertos privilegios con la manera en la que lo tenían preso, ahora ordenó encadenarlo y así lo dejó. Así es que no fue el siguiente, sino Félix el culpable de que se quedara 2 años más preso por el cambio del dirigente. Dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. ¿Por qué habría creído Félix que Pablo podría darle dinero? Tal vez por oír las palabras limosnas y ofrendas y cabecilla de la secta de los nazarenos. A Pablo se le presenta la oportunidad de dar mordida, soborno o como le quisiéramos llamar, para salir libre y no desea aprovecharla. Asume su compromiso cristiano por la verdad, la honradez
y la justicia. Dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Pues, ¿qué es lo que va a suceder? Que Pablo, ahora encadenado, va a seguir escribiendo, y en eso va a dedicar su tiempo. Nos vamos a dar cuenta que en alguno de sus cartas escribió que él pudiera estar aprisionado, pero la palabra de Dios no. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en los siguientes capítulos nos vamos a dar cuenta que Pablo va a tener que apelar justamente al César, porque nunca se imaginó que lo que le decía Jesús cuando lo visitaba de que tenía que llegar a Roma, tendría que ser preso para poder llegar al César. Entonces, pues en este tiempo que le sirvió a él para hacer muchas de sus cartas y de reflexionar, él estaba confiado en que finalmente iba a llegar a Roma, aunque no en las condiciones que él esperaba, ¿verdad? De esta manera se termina este capítulo, y bueno, pues le agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de seguir conociendo todas las peripecias que está viviendo Pablo, pero lo entregado y lo perseverante en su lucha por seguir cumpliendo la misión y la palabra que le dio él desde que le dijo que sí a Cristo, ¿verdad? En el momento de su conversión. Digno de admiración, Pablo. Necesitamos muchos Pablos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, que las palabras que escuchamos echen raíces hondas en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe, que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra. Enséñanos a hacer silencio para escuchar tu voz. Que nuestros frutos sean generosos conforme a los dones que nos has regalado para el bien de todos. Amén. Bien. Muchas gracias, profesora De nada. Salia Amaya. nada. Excelente exposición y explicación Gracias. de estos 2 capítulos de Hechos de los Apóstoles, 23 y 24. Pues a mí me deja absorto en muchos detalles que a veces uno los lee muy rápido o yo no me acordaba y ahorita estoy profundizando en ellos, ¿verdad? Me está sirviendo mucho a mí, no sé a los demás, pero me está sirviendo bastante el ir meditando versículo por versículo, capítulo por capítulo de este libro tan importante de la formación de la comunidad cristiana, la primitiva comunidad cristiana, y cómo pues fue el evangelio transmitiéndose, ¿verdad? A través de los apóstoles y de los primeros conversos, y pues cómo aplicarlo a nuestra vida y lo que estamos viviendo en la actualidad, pues el Espíritu Santo nos está diciendo algo, ¿verdad? Por ejemplo, el radicalismo de la fe que hace mucho daño, ¿verdad? Desde la antigüedad y pues ahorita lo vemos cómo ha surgido un grupo radical de los palestinos, ¿verdad? Atacando a Israel y pues Israel también atacando continuamente a los palestinos, pues es todo por la diferencia principalmente de fe, pero también de cuestiones de terreno y de tierra, ¿verdad? Territorio. Del territorio, pero que une sus raíces también a la diferencia de religión y de cultura, y cómo están dispuestos a matar, y qué tristeza ver cómo se organizan. A veces hay los complots famosos, ¿verdad? Para atacar y defender y pues cada quien sus causas. Y ahorita pues en Rusia y también en Ucrania y tantas partes, como ha dicho el Papa Francisco, que estamos en una guerra por capítulos en el mundo entero. Hay muchos conflictos en el mundo, hay muchas carencias, necesidades, problemas, y falta pues llegar a diálogos, acuerdos y ceder unos y otros, ¿verdad? Para evitar confrontaciones y sobre todo la muerte, ¿verdad?
me llama la atención cómo, pues, tanta gente que se pone de acuerdo en contra de San Pablo, ¿verdad? Y cómo el Señor lo anima, se le revela y le dice, ánimo, aquí estoy contigo, tienes que dar testimonio aquí como lo has dado en otras partes. Y cómo también, pues, es protegido San Pablo, ¿verdad? Cómo el Señor envía providencialmente, siendo ciudadano romano, pues a 470 soldados en su favor, ¿verdad? Para protegerlo, porque pues ya tenía una gran influencia San Pablo, ya no era cualquier persona, sino ya tenía una ascendencia por su elocuencia y su autoridad moral, su testimonio, y pues el Espíritu Santo lo inspiraba para hablar con palabras muy prudentes, ¿verdad? Muy interesante. Y eso de la hermana no me acordaba yo, ni del sobrino, Me que, pareció una familia. que verdad, que qué bueno que lo procuraban y que lo cuidaban también y lo defendían, ¿verdad? Muchas veces también la familia es muy importante en el proceso del apoyo al evangelizador, al apóstol, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué les llamó la atención, jóvenes? ¿Qué inquietudes, qué cosas hay que resaltar? A ver, ¿cómo las podemos aplicar a lo que estamos viviendo? Ese golpe que le dio en la boca a Pablo, a ver, lo que le dijo. A ver, Oscar. A mí se me vino a la mente muchas etapas de mi vida cuando estaba hablando acerca de que se le manifestó a Pablo para decirle, cuando estaba más afligido, decirle, aquí estoy contigo, te estoy acompañando, te voy a ayudar. Muchas veces a nosotros nos pasa con detallitos o cosas que si estamos alerta nos damos cuenta que Él está presente y que nos está acompañando en cada etapa de nuestra vida. Y más cuando tenemos tribulaciones o problemas. Se me vino a la mente muchos recuerdos de eso. Muy bien. Creo que nos ayuda mucho la palabra de Dios a recordar que Dios siempre asiste a su pueblo, a su iglesia, a sus apóstoles, a sus seguidores, ¿verdad? Habrá momentos de prueba, de enfrentamiento, de dolor, pero también hay momentos de gracia y de bendición y de fortaleza y de salir adelante, ¿verdad? Él sabrá cuándo será nuestro testimonio, pues, final, porque San Pablo tendrá que dar la vida como Pedro en Roma en su momento, pero ahorita todavía no es conveniente que muera, sino que siga vivo y que siga pues anunciando el evangelio, ¿verdad? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Me llama la atención cuando lo golpean en la boca y Pablo le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Ahí San Pablo le dio Sí. una santa ira, yo diría yo, porque, ay, pues sí, también, eh, cuesta, ¿verdad? Cuesta aceptar un golpe en la cara y pues que tú sabes que estás haciendo el bien y el otro lo interpreta mal o lo interpreta como una blasfemia o algo y pues después se arrepiente de cuando le dicen que es el sumo sacerdote, ¿verdad? Y A dice, lo bueno, mejor no venía con las ropas, con la vestimenta, ¿verdad? pues Para sí, que él, y luego dicen, algunos exégetas dicen, fue un insulto bien duro porque no era como que lo blanqueado que se pareciera a las pinturas actuales. Yo creo que si bien era yeso, hay mal mezclado, así es que qué tipo de pared pudiera haber sido esa, de muy mala calidad.
Así es. ¿verdad? Yo creo que a lo mejor el sumo sacerdote se lo ganó porque si San Pablo se hubiera dado cuenta por su vestidura, pues se hubiera medido sus Respetado, palabras, ¿no? sí, porque él demostró y hasta dijo la parte donde digo, se La dio cita cuenta bíblica, que conocía la escritura. Así sí, es que no no era cualquier, insultarás al jefe de tu pueblo, ¿verdad? exactamente. En Éxodo y Levíticos era esa cita. Entonces, pues sí, pero me llama la atención de cómo la reacción de San Pablo, pues también era humano, era de carne y hueso y también, pues, no, los santos también tienen sus momentos de fragilidad y también no siempre se mantuvieron, como dice el Papa Francisco en la nueva carta sobre la santidad, dice, los santos no siempre fueron ortodoxos en su doctrina, ni 100% en la línea moral, nunca fallaron. O sea, eran seres humanos, ¿verdad? Vivieron en un ambiente de santidad y se les pone como ejemplo y de santidad porque lucharon siempre por permanecer en la fe y en el amor en grado heroico, pero pues también tuvieron sus caídas, sus debilidades, sus fragilidades y no hay que endiosar a un santo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo. Es que no cabe duda que Dios nuestro Señor le dio mucha sabiduría para poder soportar, o sea, decir no, pero cómo les contestaba, cómo los llegaba a convencer o hacerlos que duden, ¿verdad? Este, y eso pues solo Dios lo da, ¿verdad? Para no flaquear. Pues habló muy padre de la resurrección y cómo de ahí se valió para, pues, que no todos estuvieran en su contra y empezar a hacerlos reflexionar a unos y otros. Y también otro punto que se valió fue, aparte de la resurrección, había otro punto ahí, de su ciudadanía como romano. Esos fueron dos puntos muy bien logrados de San Pablo, ¿verdad? Y tercero, de que no contradecía en nada la fe judía, o sea, a los profetas y la ley. Él también era un fervoroso y muy respetuoso de la ley y de los profetas. Al contrario, era la plenitud de la ley y los profetas lo que él estaba predicando, no en contra, sino en favor. Fueron temas así muy, como dices, Lourdes, que Dios lo iluminó, le dio la sabiduría para defenderse y salir victorioso, ¿verdad? Y mucha fortaleza interior para no desmoronarse y no claudicar, ¿verdad? Adelante, ¿quién más? A mí me llamó la atención, inclusive cuando leí antes de la clase, me llamó, hasta lo subrayé, dice, cuando estaba Pablo disertando ante Félix, dice, Pablo empezó a hablar de honradez, de la castidad y del juicio venidero y Félix se asustó. Yo dije, ¿por qué se asustó? No sabía por qué y esa pregunta iba a ser, que por qué se había asustado, pero Arce dio la explicación durante en lo que estaba dando el tema sobre el problema de Drusila, de la esposa. Entonces dije, ahí está, o sea, me la contestó sin hacerle yo la pregunta, porque no sabía yo, inclusive yo iba a hacer esa pregunta, ¿por qué se asustó? Pero pues es que le estaban pisando callo. Conciencia, la La conciencia. conciencia. Sí, porque yo dije, ¿por qué? Porque no explica aquí por qué. Dice, se asustó. Dije yo, ¿por qué se asustó? Fíjense que a mí me preocupa mucho que algunas autoridades todavía piensen que la corrupción es parte de la
cultura humana o de la forma humana de negociar, ¿verdad? Pero es que también toda ley, tanto religiosa como civil, busca regular el bien común y el respeto unos a otros y a los bienes de unos de otros. Entonces, yo pienso que quieren hacer de un particular un universal y algo que es incorrecto, algo como que es algo que es parte de la condición humana para justificar sus propias injusticias y faltas a la ley. Entonces San Pablo por eso no cae y por eso muchos han muerto dando la vida por su fe, sus principios, sus valores, porque no condescienden con el mal, con el maligno, ni con las tranzas y las corruptelas, ¿verdad? Entonces, al contrario, aquí San Pablo no tan solo no cae, sino que lo exhorta a que pues piense en el juicio final, en que debe de cuidar sus pasiones, ¿verdad? Dominarlas y que está en pecado pues con una mujer que no es la de él, ¿verdad? Como lo dijo San Juan Bautista, ¿verdad? Este, a, a, ¿quién fue? Al, Al al que estaba Herodes. gobernando, ¿a quién? Ujú. Herodes Agripa se me hace, Herodes ¿no? Agripa, ¿verdad? Ujú. Entonces, eh, también San Pablo se aprovechó ahí para tratar de evangelizar y se lo pudo haber ganado, pero él cerró el corazón, ¿verdad? Cerró el corazón cuando pues le estaba haciendo ver de alguna manera que se necesitaba una conversión para aceptar a Jesús y pues dar un paso más en la virtud. Y él dijo, no, no, me pide mucho. Y pues así hay muchos que son católicos o se dicen católicos, pero no son practicantes y no se acercan porque implica un compromiso y un cambio de vida y una conversión y por eso mejor no voy. No voy a misa, no voy a confesarme, no voy a los grupos apostólicos, no voy a un retiro, porque sé que me va a pedir un cambio, ¿verdad? Entonces mejor dejo que mi esposa vaya, dejo que mis hijos vayan, pero yo no voy, ¿verdad? Porque me implica una conversión, un cambio de vida. Hace años un mandatario dijo que era parte de la cultura mexicana la corrupción y me dolió mucho porque digo, pues muchos estamos tratando de crear educación, conciencia, rectitud, honestidad y que un mandatario diga que es parte de la cultura es como decir, sigan robando todo mundo y no pasa nada. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿De qué se trata? Alguien que está supuestamente en una formación y una cultura y es líder de toda una nación, no puede decir eso, no debe decir eso. Y aunque lo piense y lo sea, pues pésimo, pésimo decirlo a todo un país y a todos los países del mundo, ¿verdad? Pues no. Hay maneras de negociar, claro que sí, ¿verdad? Hay maneras de negociar, llegar a acuerdos, pero no de engaños y de tranzas, porque es crear desestabilización y llamar al bien mal y al mal bien, pues eso es terrible. No se puede construir un futuro con esos pensamientos. Por eso la fe y el cristianismo, como bien lo decía la profesora en tiempos pasados, pues causa estupor, causa temor. eh, las multitudes a veces quieren acabar con el que está hablando de la verdad o con la verdad o quiere influir para que se hagan las cosas bien, pues se le quiere quitar del camino inmediatamente.
Entonces es una fuerza, el cristianismo es una fuerza, es una forma de vida que habla de la verdad, del bien, de la honestidad, y pues no es aceptado por todos. Es un peligro para aquellos que no andan con esos criterios, que andan por otros caminos que hacen mucho Equivoca. daño. Bueno, pues yo creo que ya es hora de concluir y pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir nuestra fe, predicar el evangelio con alegría, como dice el Papa Francisco, y pues sobre todo con el ejemplo y también con la palabra, y a nivel personal, pero también a nivel familiar, comunitario, y pues tratar de ser coherentes y ganarnos a todos para Cristo, y bien vale la pena lo que se tenga que sufrir por buscar una humanidad fraterna, en paz, y buscar a Dios, el sumo bien, como decía San Francisco de Asís. Y voy a terminar con esa oración, ya que la semana pasada celebramos a Nuestra Señora San del Francisco. Rosario, Ah, Reina de la Paz, y también San Francisco de Asís, el hermano universal, que fue un gran promotor de paz y de bien. Concluyo con la oración que él dice: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame una fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Pues que pasen buenas noches, bendiciones para todos y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Muchas La próxima gracias, semana nos padre. vemos. Gracias. Padre. hasta luego. Saludos y Bye. bendiciones. Todos buenas Gracias. noches. Hasta luego. Buenas noches. A la próxima.